en el nombre del Señor Jesucristo. Por la gracia de nuestro Padre Todopoderoso, vamos a continuar en Éxodo 30. Hoy vamos a ver hasta donde alcancemos el ejemplo hecho, de Jesús en cuanto a la oración al Padre, para presentarla al Padre. ¿Listo? Recuerde que esto viene de los versículos antes leídos en Éxodo 30, acerca del altar del incienso, y las oraciones están allí. Éxodo capítulo 30. La manera correcta de ofrecer el incienso aromático en el altar. Pues qué mejor ejemplo que Jesús. Jesús es el mejor ejemplo para todo. De hecho, es el ejemplo que Dios nos proveyó. La misma escritura dice que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que es una gran oportunidad que podemos tener de aprender de alguien que sabe orar, como lo es Jesús. Dice, la oración al Padre se presenta según el sacrificio de Cristo, que ese ha sido siempre el énfasis de la lectura que hemos tenido en este capítulo. Ahora, según Hebreos 5, del 6 al 10, dice lo siguiente: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nuevamente enfatizando que Jesús, como sumo sacerdote, está presentando oraciones en favor de nosotros. Dice, pero también nos dice el mismo escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, lo que hacía Jesús en los días de su carne. Dice aquí en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, dice el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como dice que aquí en el versículo anterior, concerniente a la oración que él ofreció ante el Padre, y Cristo en los días de su carne ofreció entonces ruegos, ¿no?, y súplicas. Estas dos cosas implican que hay una determinación de humildad, ¿cierto? Una postura de humildad de parte de Jesús ante su Padre, por lo que implican los ruegos y las súplicas y ese clamor. Pero también involucra todo su ser, todo su ser, espíritu, su alma, su cuerpo, con ese clamor y esas lágrimas en ese entorno en el cual se encontraba a las puertas de lo que sería ser entregado en manos de los hombres para que se cumpliera todo lo que está escrito de él. En cuanto a sus padecimientos, su muerte. Dice, él clamaba a su padre para que lo librara de la muerte, pero sabemos que en este caso, ya lo vamos a ver a continuación, una de las cosas que son bastante trascendentales a la hora de la oración es que cual fuese lo que hubiese en nuestro pensar, en nuestro corazón frente a alguna situación, nosotros hemos de rendir todo esto a la voluntad de Dios, a su sabiduría. Por eso dice que fue oído a causa de su temor reverente, ese respeto que tenía hacia el Padre y el desarrollo de su propósito. Entonces dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió el alto valor que tiene la obediencia para la ejecución de la voluntad de Dios. ¿Sí? Que eso es lo que dice allí prácticamente, ¿sí? El alto valor que tiene la obediencia. Para Dios la obediencia es mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Y fue perfeccionado, por lo cual vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y así fue declarado también por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, veámoslo en la práctica. Yo sé que ahí de pronto no se va a ver mucho, pero la fe es por el oír. Entonces, más bien atendiendo pues a el oído, ¿no? A el oír, en este caso.
Hay tres evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a ver cómo Jesús hizo o cómo presentó su oración. En Mateo 26, del 36 al 46, dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. En Marcos 14, 32 al 42 dice que ciertamente llegaron a Getsemaní y dijo a sus discípulos lo mismo, ¿sí? Que se sentaran ahí, entre tanto que él iba y oraba. Y en Lucas 22, 39 al 46, dice también que saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. A diferencia de los otros evangelios, aquí sí dijo él iba a estar orando, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a su Padre, en pro de que la voluntad de su Padre en su mano fuera prosperada, que no se hiciera la voluntad de él, sino la voluntad de su Padre, que no se hiciera lo que él quería, sino lo que su Padre ya había determinado. Pero también le dice a sus discípulos, si uno leyese solamente Mateo y Marcos, dijera: bueno, les dijo que se sentaran y esperaran ahí, y él iba a orar y ellos no, pero les dijo que también ellos oraran para que no entraran en tentación. Ahora, cuando se refiere a esa tentación, ya en los evangelios nos hablan acerca de que Jesús oró por sus discípulos en esa oración, que creo que no solo la hizo por Pedro, sino también por sus discípulos. Pero se la dice a Pedro en particular cuando dice: he orado por ti para que tu fe no falte. Si en algo, amados hermanos, en horas bastante, por así decirlo, de aflicción o de tribulación, hay que cuidar, es la fe. Por eso es que él les dice en Lucas, aparte de que les dice que se sienten ahí, que esperen, entre tanto que él va y ora, les dice que ese sentarse y esperarlo ahí no era un asunto de quietud, sino de oración. Oren para que no entren en tentación. La tentación ¿de qué? De que faltase la fe. Oren para que no entren en tentación. Entonces, una de las cosas en ese cuidado que Jesús tenía cuando se presentó ante el Padre, eh, es un ejemplo bastante grande. No solamente está orando por el propósito de Dios, sino que también dentro de esa oración está pendiente de que a sus discípulos no les vaya a faltar la fe y les manda que oren. Ahora, volviendo a Mateo, recordemos que él está ofreciendo, ¿qué? Él ya está orando, ¿sí? Entre tanto que voy allí y oro, ¿sí? Entre tanto que yo oro, dice ahí en Marcos. Ya está orando, ya está ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, pero él está, se está sometiendo a Dios, está sujetándose a Dios para que se haga la voluntad de Dios. Es una oración de sujeción al propósito de Dios, más que una oración para dejar de hacerla. Entonces, en Mateo dice luego que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, que es lo que nos refleja, lo que nos dice Hebreos cuando dice que Cristo en los días de su carne, porque es que, claro, se entristeció, se angustió en gran manera. Ahora, ya sabemos que, según el mismo Hebreos, era por causa de su angustia, de su tristeza y su angustia grande, a causa de que sabía de qué manera padecería. Dice: por lo que padeció aprendió la obediencia. Él estaba consciente del alto valor que tendría proceder conforme a la voluntad de Dios, pero que implicaba su muerte, que implicaba quedar separado de su Padre. Entonces esto lo entristece y lo angustia en gran manera. Lo mismo dice Marcos, que
comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y en Lucas dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Entonces ya sabemos que él solía orar de rodillas, que ese orar de rodillas es prácticamente en una postura de humildad, de reconocimiento de la soberanía de Dios. Dice con ese, oraba, dice Hebreos, con temor reverente, ¿cierto? Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Pero su interés era hacer la voluntad de su Padre. Entonces ahí está de rodillas ante su Padre. Y qué bueno es que nosotros oremos así de rodillas. Pues Él nos dio ejemplo. Vea, todo lo que hizo Jesús se puede hacer, porque él es el ejemplo para todo. Y todo lo que Él hizo, en lo cual nos da ejemplo, es sano y es bueno y usted lo puede hacer. ¿Sí? Pues póngase de rodillas y ore. Pongámonos de rodillas y oremos con ese temor reverente. Luego dice Mateo, ¿cierto? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, cada pasaje que estamos leyendo, cada versículo que estamos leyendo de Mateo, de Marcos y de Lucas, frente a esta oración que hizo Jesús, hay que verlo, siempre llevarlo al testimonio que nos da el Espíritu Santo de él y de Cristo haciendo esa oración en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas delante de Dios. Pero sabemos entonces que le manifiesta a sus discípulos esa tristeza hasta la muerte y les dice ahora, quédense aquí y velen conmigo. Y ese velar implica que se queden orando. Ese velar no es solamente que se quedaran sentados allí nuevamente, ¿sí? Entre tanto que él oraba, sino que velasen, o sea que ese velar es en oración, velad es en oración. Quedaos aquí y velad conmigo. Y en Marcos dice lo siguiente, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y ya en Lucas nos muestra ya ese entrado como tal en la oración. En Lucas ya lo presenta de rodillas y lo presenta ya haciendo la petición y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo de todo corazón que lo que expresa este versículo 42 de Lucas no es una negativa de Jesús a, a padecer o pagar por el pecado, sino una prácticamente rendir todo su ser para que se haga la voluntad de Dios. De manera que hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí, nuestras oraciones ya tienen un modelo a seguir, tienen un ejemplo a seguir bastante claro. Hay varias cosas, una de ellas es muy trascendental, primeramente, es que siempre que vayamos a orar, vayamos dispuestos a orar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Voluntad que está expresada en las Sagradas Escrituras conforme al Evangelio de su Hijo. Recordemos, esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios y esa es la obra de Dios. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cierto? Es lo que hay que hacer y es la voluntad de Dios. Luego también hay otro aspecto dentro de este ejemplo de Jesús de oración que es llegar ante Dios a pesar de con toda esa carga anímica, ¿cierto? De toda esa angustia y esa tristeza, aún de la misma alma, ¿cierto? En un momento bastante cumbre, que para nosotros puede ser de diversas maneras o situaciones, que dicen, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová.
pero llegar ante Él, como lo dice el escritor de Hebreos, con un temor reverente, o sea, con ese respeto, con esa sencillez, con esa humildad y puestos de rodillas. Y luego hay otra tercera cosa dentro de esas oraciones y es que no descuidemos, o sea, por mucho que nosotros tengamos la necesidad de orar para que la voluntad de nuestro Padre, como lo mismo lo dicen las Escrituras, la obra que Dios ha comenzado, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo en nosotros. O sea, por mucho que la oración vaya hecha, o sea, hecha en nuestra comunión con el Padre, no descuidemos a nuestros hermanos. Sepamos de que todos nosotros y los hermanos en Cristo están expuestos a la tentación más peligrosa que existe y es que falte la fe en sus corazones, la fe para con Dios y la fe en Jesús, la fe para con Dios y en Jesús en cuanto a la vida eterna. Porque no hay que ignorar que tenemos un adversario que está buscando a quien destruir. Y quita, si quita y si logra que falte la fe en nosotros, en medio de las situaciones más complejas por las cuales pasemos, habrá hecho un daño bastante irreparable. Por eso es necesario que dentro de las oraciones que se presentan en este altar del incienso, o sea, que es nuestra oración delante del trono de Dios, en el nombre de Jesús y teniendo como fundamento la obra de Cristo, no debemos olvidar a nuestros hermanos y no solamente orar por ellos, sino animarlos a que también oren para que no entren en tentación. Pero sigamos leyendo. Estoy leyendo en Mateo, ¿sí? Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. ¿Listo? Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Entonces dice así, en Mateo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuevamente, entonces, Hebreos, ¿qué dice Hebreos? Dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, pero ya había una determinación en su corazón. Y la expresa aquí, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. De hecho, era necesario que Jesús expresase esa palabra para darnos ejemplo que por encima de lo que nosotros deseemos está el propósito y la voluntad de Dios, que es mucho mejor hacer la voluntad de Dios que pedir para nosotros mismos en función de lo que nosotros queramos. Por eso está escrito esto. Entonces aquí dice, ahora como dice Hebreos, con ese temor reverente, ¿cierto? Con esa humildad, con esa sencillez, se postra sobre su rostro, se postra sobre su rostro y sabemos que lo hizo de rodillas, se arrodilló, se postró sobre su rostro y oró en esa posición de completa sujeción, de completa obediencia, de completa determinación de que se haga lo que Dios quiere. Y esto puede ser aplicado a cualquier petición que usted haga, a cualquier petición que haga, en cualquier situación que tenga, sabiendo también que el Espíritu Santo va a estar ahí para interceder por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Luego en Marcos, recordemos que estamos en Marcos,
Él dice, yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró. Entonces ya sabemos que estaba de rodillas, postrado sobre su rostro en tierra, orando. Y expresa lo siguiente, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y en Lucas dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que es este ejemplo, este modelo de oración de cómo nos presentamos delante del trono de Dios en su misma presencia, ante el trono de la gracia, en el nombre de su Hijo, en oración. Yo creo que al hacerlo y seguir este ejemplo, podemos disfrutar de una vida de oración muy sana y muy fortalecida según el ejemplo dado por Cristo. Oraciones que ciertamente van a cumplir esa labor de ser un incienso de olor grato a Dios, con ese fuego tomado del sacrificio de Cristo. O sea, fundamentadas en el sacrificio de Cristo, en la obra expiatoria, en la obra de la redención, en la obra de la remisión de los pecados, en esa obra salvadora. Luego, en Mateo dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, que eso es una de las cosas, bueno, que es necesario que nosotros tengamos la buena costumbre, desarrollemos esa buena costumbre de orar, tengamos ese hábito de orar, mas no como un asunto meramente religioso, sino ciertamente como una necesidad de nuestro ser para rendirnos cada día a la voluntad de nuestro Padre. Lo mínimo, una hora. Dicho aquí en boca de Jesús, porque recuerden que ese velar no era quedarse sentados y esperar que él orara, porque ahí luego les dice, como estos son evangelios sinópticos, está claro que les dice que también ellos tenían que estar orando para no entrar en tentación. Entonces, ese velar es estar allí acompañándolo a él, pero también orando. Entonces, quédense aquí, velen conmigo, pero luego aparece que no estaban haciéndolo, o sea, no habían podido velar con él una hora, mínimo una hora, eso es lo mínimo una hora, menos de eso no. Entonces, es aquí donde les dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Y es entonces cuando también nos da a conocer, fíjense usted que él está haciendo, ya está entregándose completamente a la voluntad del Padre para ser entregado en sacrificio, pero no deja de estar enseñando, no deja de estar fundamentando a sus discípulos en la sana doctrina, no deja de estarlos exhortando, no deja de estarlos reprendiendo y corrigiendo para que ellos también entiendan la trascendencia de la oración y la necesidad de que por medio de la palabra y la oración sean guardados de la tentación, de entrar en esa tentación. ¿Por qué? Porque ya él mismo lo dice, ya se nos ha dado un espíritu dispuesto para la oración. Ya tenemos un espíritu dispuesto para la oración. Y el énfasis no lo vamos a hacer en que tenemos una carne que es débil. O sea, que nos cansamos porque dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aparte de que se sentaron, ¿cierto? Estaban sentados. Entonces se quedaron dormidos. Y no vamos a hacer el énfasis, ay, sí, o sea, como tener esto como un aliciente, ¿no? Como un consuelo para nosotros, a fin de que nos sirva como de excusa para no hacerlo. No, sino que más bien hagamos el énfasis en que Dios nos dio un espíritu que ahora, regido por el Espíritu Santo, está dispuesto para la oración,
para que por medio de ella sirvamos a Dios. Ahora, acá en Mateo dice, vino luego y los halló durmiendo, que eso es a lo que se refiere, el cuerpo es débil, la carne es débil. Y dijo a Simón, Simón, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que, en este caso, someter nuestro cuerpo y presentarlo a Dios dispuesto para la oración. O sea, que haya un acuerdo, ¿no? Que estén de acuerdo. Todo, ¿no? Todo nuestro ser debe estar de acuerdo para la oración, a fin de que no haya ese aliciente y esa excusa, porque pues lamentablemente se ha tomado más esta última parte, que la carne es débil, que estoy cansado, que tengo sueño, me acuesto muy tarde para levantarme temprano, ¿sí? Entonces hay mucha excusa para eso, sabiendo que eso fue reprendido por Jesús, fue corregido por Jesús. Luego, en Lucas dice lo siguiente, volviendo a la oración que él está haciendo en Lucas, en el versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y esto es una de las cosas que dice, Hebreos dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y la respuesta de Dios era que de acuerdo a lo determinado, todo continuaba de acuerdo a lo determinado, y le envió un ángel para fortalecerle. Y eso es lo que Dios también hace con nosotros, entre tanto estamos orando. Cuando es que prácticamente nuestras oraciones lo que expresan delante de Dios es que estamos dispuestos a que se haga su voluntad en nosotros, y en respuesta a ello Dios nos fortalece por el Espíritu Santo, por la palabra. Prácticamente las oraciones son una rendición de todo nuestro ser a la sabiduría de Dios, más que ir, sé que se piden cosas, ¿sí? O sea, que hay que pedir, que hay que expresar las peticiones, que hay que presentarlas, pero lo trascendental cuando se va a orar es a rendir completamente todo el ser a que se haga la voluntad de Dios. Prácticamente la petición en sí, como en este caso de Jesús, toma un segundo plano, ¿cierto? Porque fíjese que él le da la preponderancia, le da el primer lugar es a la voluntad de Dios por encima de lo que él estaba sintiendo en su alma, por encima de la tristeza de su alma, la agonía de su alma, la angustia de su alma, ¿cierto? Así lo menciona. Él está rindiéndose completamente. Y eso es lo que a la luz de las escrituras y viendo el ejemplo de Jesús, es lo que uno puede evidenciar aquí en este pasaje. ¿Y la respuesta cuál es? Va a ser también enviar al Espíritu Santo. En este caso, Dios le envió fue a un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Y vean el versículo 44 de aquí de Lucas, para quienes están leyendo allá. Ese es Lucas 22. Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero ya sabemos entonces que su propósito al ir allí no era otro que decirle a su padre, Padre, heme aquí. Así ya lo había expresado antes de ser enviado. Dijo, ¿a quién? Y cuando dijeron, ¿y quién irá por nosotros? Y el verbo dijo, heme aquí, envíame a mí. Aquí es como una reiteración ya siendo el Hijo de Dios y estando en ese lugar. Esa oración es una reiteración de heme aquí, aquí estoy. Y eso era lo que él expresaba también a lo largo de su ministerio, que era necesario que hiciera la obra que el Padre le mandó que hiciera. Dice que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos
los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjense que había la causa de quedarse dormidos era la tristeza, los había embargado tanto que se quedaron dormidos. A diferencia de hoy día que por mucho que una persona, o sea, la persona está triste y triste y no duerme, pero aquí ellos se quedaron dormidos a causa de la tristeza. Hay gente que sufre de insomnio por la tristeza y no duermen, pero tampoco oran. Y si oran, no se rinden a la voluntad de Dios, sino a lo que quieren que Dios haga, sin importar su sabiduría. Pero acá el asunto fue que se quedaron dormidos a causa de la tristeza. De hecho, también muchas veces a diferencia de Jesús que manifestó que estaba muy triste hasta la muerte, pero la tristeza de él no le impidió orar. En este caso, la tristeza de ellos sí les impidió orar al punto de que los durmió, los adormeció. Volviendo a Mateo, que está en rojo acá, ¿listo? Mateo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El énfasis nuevamente está aquí. Hágase tu voluntad. Aquí está el énfasis de la oración. Y eso lo entiende el apóstol Juan y lo escribe en su primera carta, donde habla acerca de la necesidad de orar conforme a la voluntad de Dios. Dice, y si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las cosas que le pidamos, porque también hacemos lo que es agradable delante de Él. Ahí le parafraseé esa parte. Hágase tu voluntad. Y entonces, otra vez, aquí es la segunda. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ya sabemos entonces qué fue lo que originó ese sueño. Estaban cargados de sueño porque la tristeza los abrumó tanto que los durmió. La tristeza los abrumó tanto que los durmió, porque eso es el testimonio que el Espíritu Santo da. Dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza. No dice que ciertamente estaban cansados, no dice eso, sino que estaban cargados de sueños por causa de la tristeza. Bueno, esto tampoco es excusa para nosotros, ¿no? Que es que estoy muy triste y entonces no voy a orar, porque el mismo Espíritu Santo dice que antes el que esté afligido haga oración. Es cuando más hay que orar. Y dice que, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. O sea que en la hora, esto lo que hace es enseñarnos a nosotros que no cambiemos la petición. O sea, podemos estar orando 1, 2, 3 horas o por 3 momentos, cada uno de 1 horita, pero no cambiar la petición, mantenerse en lo mismo, en la misma determinación de corazón, no estar cambiando las cosas, sino reiterar que estamos dispuestos a que se haga la voluntad del Padre, que es lo que menciona aquí Mateo. Y entonces vino a sus discípulos y les dijo, ahora sí duerman y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y ahí termina Mateo su relato, pero Marcos dice lo siguiente. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Se acuerdan que entonces cuál es el propósito de esa reiteración, ¿no? De las mismas palabras? No es que no tengo nada más que decir, eso no quiere decir que yo repito lo mismo porque no tengo más palabras. Lo que está indicando entonces es que no se cambia la versión
O sea, la petición se mantiene, ¿cierto? La petición se mantiene. Entonces, es como un ejemplo. Podemos pedirle al Padre, Padre, columna y baluarte de la verdad, estamos para amarte y servirte. Y luego a la hora, Padre, como que no toda columna y baluarte de la verdad está dispuesta a servirte. A la otra hora, Padre, solo algunos de columna y baluarte de la verdad estamos. No hay que cambiar, sino lo que ya se determine presentar en oración, ¿cierto? Ante Dios para hacer su voluntad, eso no va a cambiar ni siquiera con toda una vida de oración. La oración va a ser la misma, va a permanecer la disposición del corazón, la determinación de que no se haga lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiere, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso no va a cambiar, en eso consiste que sean las mismas palabras. O sea, que no cambiamos de parecer frente a lo que estamos pidiendo. Algunas veces alguien se presenta ante Dios y dice, Señor, yo me presento ante ti, te pido que me capacites para servirte, Señor, para ser ministro tuyo. Al año siguiente o 3 años después, Padre, perdóname porque pedí mal, sí, yo no quería ser ministro tuyo, yo quiero ser un empresario. Y luego, 3 años después, Padre, yo no quiero ser ni ministro ni empresario, yo quiero ser un deportista. O sea, hay que tener respeto. Ya no podemos estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando la, la- nuestra determinación de corazón con respecto a amar y servir a Dios. Ejemplo tenemos aquí en la oración. Entonces, para ir terminando con Marcos, dice, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Pues ya sabemos cuál era la causa de ese sueño. La tristeza los habría abrumado tanto que se quedaron dormidos. Y no sabían qué responderle, porque es que uno que le va a responder a Jesús o al Padre por no orar, o sea, ¿con qué le va a salir? ¿Con qué excusa? Mire, ellos no le respondieron, pero uno sí, es que estoy cansado, es que no tengo ganas. O sea, los discípulos en ese caso tuvieron como mayor respeto que muchos de nosotros. Ellos no sabían qué responderle, pero él sabía que el sueño los había llevado la tristeza que les embargaba, les había llevado, y eso es que no entendían lo que estaba pasando, porque la escritura misma dice que ellos no entendieron nada, sino hasta la resurrección de Jesús, hasta que Jesús resucitó, entendieron todo. Dice, y no sabían qué responderle. ¿Usted le ha respondido a Dios y a Jesús que usted no ora, que yo no oro porque estamos cansados, porque nos acostamos y nos trasnochamos, trabajamos tanto que no tenemos ganas de orar, que necesitamos descansar? Yo creo que toca como que recoger esa respuesta y esas apreciaciones y pedirle antes a Dios que nos perdone de presentar semejante respuesta ante Él. Dice, vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entregue. Entonces se acercaba Judas con esa banda de delincuentes armados que llegaron con antorchas, con armas y con palos, como suelen llegar. Bueno, hoy día ya ni siquiera de noche, a cualquier momento, ¿no? La delincuencia, la violencia contra el evangelio, contra la verdad. Dice, y finalizando ya Lucas dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí Lucas termina diciéndonos nuevamente que es muy trascendental que oremos para que nuestra fe no falte, para que la fe de nuestros hermanos no falten, para que la fe de los miembros de nuestra familia no falten, porque ciertamente estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia y cualquier paso hacia atrás será para condenación. Confío en Dios, ya hemos finalizado por hoy. Esta breve explicación acerca
de lo que corresponde a la oración, conforme esa tipología que está allí en Éxodo 30, en ese servicio del sumo sacerdote Aarón, presentando esas oraciones en el altar del incienso, entendamos que Jesús lo está haciendo y ahora también nosotros estamos como un sacerdocio santo, un real sacerdocio para servirle a Dios también en la intercesión y en la oración por esos tres pueblos, por el pueblo de Dios, que es la iglesia, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también por el pueblo gentil, que es el conjunto de todas las naciones, de todo, gentes de todo pueblo, de toda lengua. Que perseveremos y no dejemos de hacerlo. Hasta aquí mi intervención y que Dios nos conceda sabiduría, entendimiento, ciencia y gozo en el disfrute de una vida de oración, siguiendo el ejemplo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén. Que tengan muy buena Amén. noche. Amén. Amén, pastor. Mucho para todos. En el nombre de Jesús. Gracia y paz les sean multiplicadas de Dios Padre y del Señor Jesucristo para con cada uno de ustedes y sus familias. En el nombre de Jesús. Mañana continuamos Amén. con nuestro servicio número 90 y seguiremos ahí en Éxodo 30 con la ayuda de Dios. Tengan muy buena noche. Amén. 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 Muchísimas gracias. Dios les guarde, hermanos. Que pasen. Diga mi pastor, llamados hermanos todos, un abrazo, que el Señor los guarde. Amén, hermano. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Buenas noches. Hasta mañana, hermanos. El Señor los bendiga. Gracias, pastor. Amén.